años atrás. Y como visitó México, visitó Venezuela. En los inicios de su historia, nos trasladamos al Valle del Espíritu Santo de San Juan de Guanaguanare. Ese es el nombre completo del lugar de la aparición de la Virgen de Coromoto. ¿Cuál es el año de la aparición? Bueno, ustedes ya hicieron su trabajo y todo final como mensajeros coromotales. Usted tiene que saber la fecha, tiene que saber todos esos datos. ¿Qué sucede? En el año de 1652, el hermano Nectario María, un hombre que se enamoró de Venezuela, sin ser venezolano, que cuando llegó a esta tierra, pues se conocía que la Virgen se había aparecido en Guanare y había una gran devoción por allá, pero no había mucha investigación. Empezó a encontrar documentos históricos de gran interés, documentos muy cercanos a la época de la aparición. Tan es así que voy a decir algo y lo digo con toda la responsabilidad: hay documentos más cercanos a la aparición en el caso de Venezuela que en el mismo caso de México. Hay un acta que se escribió a los 2 años de la aparición de Coromoto, cuando se trasladó la reliquia el 2 de febrero de 1654 desde la casa de Juan Sánchez a la catedral de Guanare. Hay un documento que registra esa acta de ese traslado. 2 años apenas habían transcurrido y la devoción coromotana estaba en pleno apogeo, porque el traslado fue algo grandioso, apoteósico, según las narraciones que tenemos. El documento más cercano a la aparición de la Virgen de Guadalupe es de 1556, que es el Nicamopowa, el documento indígena que significa aquí se narra. Por lo tanto, hay más documentación cercana a la aparición en el caso de Coromoto que hasta en el mismo caso de la Virgen de Guadalupe. Está testificado históricamente como un evento que no solamente sucedió porque se ha narrado así por tradición oral, sino que históricamente está sustentado. Hay una documentación, hay un lugar y hay un hecho y hay un mensaje. Los evangelizadores se encontraron una gran resistencia por parte de los indígenas para la transmisión de la fe. Nuestros indígenas tenían unas condiciones y unas características muy propias. Aquí no es lo mismo que en Perú o en México, que existían esas grandes ciudades y construcciones ya establecidas. Si ustedes ven, por ejemplo, el mapa de lo que era la antigua Tenochtitlan, había un palacio presidencial, ¿verdad?, donde estaba el emperador Montezuma, porque ellos tenían su emperador, los indígenas. Tenían su adoratorio o su pirámide para el culto, tenían su mercado, tenían un área recreativa. O sea, ellos construían unas ciudades que eran prácticamente perfectas, que cuando los españoles llegaron se quedaron admirados de lo que estaban viendo. En Venezuela como que éramos más flojitos. Nuestras tribus indígenas eran más nómadas. Ellos hacían sus chozas y sus asentamientos, y cuando algo no les gustaba, quemaban todo y se iban para otro lado. Nuestra historia colonial respecto a los indígenas es muy variante, por eso mismo, porque ellos se cambiaban mucho de sitio, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. A mí me tocó durante un tiempo investigar la historia de Baruta, de mi pueblo. Baruta empieza como un asentamiento de evangelización a inicios de 1600. Pero ya los indígenas los agarraron ahí, el encomendero y los frailes, porque ya venían de un pueblo que habían quemado. Pues se pelearon con los españoles, envenenaron el río, quemaron las chozas y se fueron a lo que hoy en día es el pueblo de Baruta. Y en 1618 que logran fundar ya como pueblo establecido el pueblo de Nuestra Señora. O sea, era una historia muy repetida. Nuestros indígenas eran muy rebeldes. Y algo les molestaba o algo no les gustaba, se metían más para la montaña. Cuando ellos ven llegar a esta gente extraña, este montón de gente blanca, ¿verdad?,
extrañísimas, con unas ropas extrañas y con una lengua extraña. Pero ¿de dónde salió esta gente? ¿No? Vienen a invadirnos, vienen a atacarnos, ¿qué vienen a hacer? Se metieron para la montaña. Hubiese sido muy difícil la evangelización si la Virgen de Coromoto no se les hubiese aparecido. Hubiese tardado muchísimos años. Pero la primera aparición de la Bella Señora, ese es el término que utilizaba Coromoto y que utilizaron los indígenas que vieron a la Virgen flotando sobre el río Guanaguanare, les trae un mensaje que es muy sencillo. Pareciera un mensaje básico, pero no es tan básico. La Virgen dice textualmente en la lengua de los indígenas, por eso ellos se impresionan, porque ven a una mujer hermosa, de rasgos muy finos, con su niño, coronada, o sea, por las características que tenían. Coromoto pensaba que ese no era un ser de aquí abajo, era demasiado hermosa, era demasiado espléndida, era demasiado luminosa. Pero le llamó la atención que ese ser que parecía divino le habla en su lengua, le habla en su propia lengua y le dice: vayan a donde los blancos, a que les echen el agua en la cabeza que les llevará al cielo. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado esa frase? Les pregunto. O sea, que si la habían escuchado antes de la aparición de Coromoto o fuera de la aparición de Coromoto. No, ¿verdad? Ya había sido dicha por alguien, por Jesús en el Evangelio. Cuando Jesús envía a los apóstoles, dice: vayan y bauticen a todos los pueblos, y el que crea y se bautice se salvará. Son las mismas palabras, la misma cosa, solo que la Virgen la dice de una manera más sencilla. Pero el contenido del mensaje es el mismo de Jesús en el envío misionero. Es impresionante. Cuando yo descubrí esto, digo, María está en sintonía directa con lo que Jesús mandó a hacer. Jesús mandó a hacer dos cosas: a bautizar y a enseñar. María, cuando viene a Venezuela, hace las dos cosas. Vayan donde los blancos para que les echen el agua en la cabeza, el bautismo, para que puedan ir al cielo. El que crea y se bautice se salvará. ¿Se dan cuenta? Esto es impresionante. Es impresionante el mensaje de María, porque es cortico. Nosotros aquí no tenemos una aparición que me haya traído un mensaje larguísimo, ¿verdad? O una cantidad de apariciones. No, la Virgen viene con un mensaje muy claro, directo y específico. Vayan. Porque ellos estaban huyendo de los blancos, porque pensaban que todo era malo. Pero no, la Virgen les dice: acérquense. Y aquí hay un dato de unión muy bonito. Porque María considera tan hijos a los españoles como a los indígenas. Hay un mensaje de unidad. Vayan donde ellos, júntense con ellos, no se alejen de ellos. Y hay un dato muy interesante para que vayamos desmontando las leyendas negras que ha habido en torno a la conquista y a la evangelización. Quiero que sepan que las personas que eran bautizadas, no es como a veces ahora quieren vender que los españoles llegaron maltratando a todo el mundo, esclavizando a todo el mundo y robando a todo el mundo. Vino gente de España con la idea de riqueza, de conquista y todo eso, pero vino gente de España con la idea de traer el Evangelio, de predicar, de enseñar la palabra de Dios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Y Fray Bartolomé de las Casas consiguió de la corona española el que todo que fuese bautizado perteneciera a la corona española y fuese protegido. Es decir, que cuando un indígena se bautizaba ya no se podía esclavizar, ya no se le podía pegar, ya no se le podía maltratar, porque los frailes habían logrado que desde España se les consideraran tan iguales
como los españoles. ¿Ven? Así que se desmontan las leyendas negras. No, porque es que llegaron a imponer su fe, no, ellos llegaron a evangelizar. Si nosotros decimos, ¿de dónde nos vino la fe? De España. ¿Y de dónde le vino la fe a España? De Jerusalén. Y entonces podríamos decir, nuestra fe tiene un origen en Jerusalén. Y es que ellos estaban cumpliendo lo que Jesús mandó hace 2000 años a sus apóstoles. Vayan por el mundo. Por eso nosotros nos llamamos católicos. Pero no se dejen robar el término cristiano. Estos días ahora está de moda decir, no, es que ella no es católica, ella es cristiana. ¿Cómo es eso? Entonces, no, nosotros somos cristianos católicos. A lo mejor ella es cristiana protestante, o cristiana evangélica, o como ustedes quieran dar. Pero no podemos dejarnos robar el término cristiano. Nosotros somos cristianos católicos. El primer nombre con el que se designa a la comunidad de creyentes, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue cristianos, en Antioquía. Y ya San Ignacio de Antioquía, que fue el sucesor de San Pedro, como obispo de Antioquía, él escribió y dice, cristiano es mi nombre y católico es mi apellido. Entonces, ustedes cuando le digan, ¿a qué religión perteneces tú? No, yo no pertenezco a ninguna religión, yo pertenezco a la iglesia, yo soy cristiano católico. Entonces, que sáquense ese chiste anda diciendo, ay, es cristiano. No, yo también soy cristiano. Todo el que cree en Cristo es cristiano. Pero no se dejen robar ese término. Ese término es nuestro. Todo el que cree en Jesús, en Cristo, es cristiano. Ahora, el apellido es lo que cambia. Pero ¿por qué nos llamamos católicos? Porque cuando Jesús envía a los apóstoles, les dice, vayan por el mundo. Y la palabra católico se traduce del griego universal. Nosotros somos de la iglesia universal. De la iglesia que Jesús quiso que se extendiera por toda la tierra. ¿Qué nos distingue de una secta? Las sectas nacen en un sitio y ahí crecen y a veces ahí se mueren. Cuando tú mañana vas a África, a China, a México, tú vas a una comunidad cristiana, aunque no lo conozcas. Ahí tienes tu Eucaristía, ahí tienes tus sacramentos y ahí tienes a tu sacerdote. Nuestros hermanos protestantes no pueden gozar de eso. Porque en el momento que entran en una iglesia se casan con esa iglesia que fue fundada por una persona. Y muchas veces cuando esa gente viaja, quedan huérfanos, quedaron sin iglesia. Empiezan a peregrinar a ver cuál les gusta más o cuál se ajusta más a su criterio. Nosotros no tenemos ese problema. Si tú mañana te mudas, decidiste irte a, no sé, Burkina Faso, que es un país raro, ahí vas a encontrar iglesia, ahí vas a encontrar una comunidad de hermanos, ahí vas a encontrar tu fe católica. La segunda aparición que se registra es curiosa porque es en la choza del cacique. Coromoto permite que vayan a evangelizarse. Ya había una tanda de bautizos incluso, pero Coromoto no se bautizó. Y él se molesta porque ve en algunos españoles que siguen maltratando a su gente. Y él decide irse a su choza, encuevarse. Lo que hacemos nosotros a veces cuando le queremos oír a Dios, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando Dios les hace un llamado. Yo creo que sí les ha pasado. Eso nos ha pasado a todos los que hemos sido llamados a algo. Cuando llega Dios y te quiere llamar a algo y vienes tú y te encuevas, te enconchas. Porque llegó el párroco que a lo mejor viene como enviado de Dios y te dice, mira, yo te necesito para la catequesis. No, padre. No, yo no puedo, yo no sé. Y es que tú no crees en el Espíritu Santo. O tú que crees que miren, yo hace unos años yo no hubiese hecho esto que estoy haciendo aquí ahorita. Yo cuando tenía mis proyectos de vida, estudiar medicina o hacer otra cosa, eso de hablar en público, eso yo no me veía ahí. Pero cuando Dios te hace un llamado, te lo hace y hasta que tú no respondas no te puedes quedar tranquilo. Entonces, muchas veces cuando tú quieres oír el llamado, haces como Coromoto. Él se enchozó. Y ustedes se encuevan, ¿no? Huyéndole a ese llamado, ¿no?
O llegó y te llamó a alguien y te dijo, mira, yo necesito que tú seas mensajero coromotano. Me cuevo, me hago el loco, me escondo. Eso hizo Coromoto. Quererle huir al llamado que le había hecho la vida. Pero ella siempre le busca la vuelta a todo. Miren, no, hagan lo que sea, pero no le huyan a Dios. Porque ahí tienen la historia de Jonás. ¿Qué le pasó al pobre Jonás? Llegó Dios y le dijo, anda Nínive y predica ya un ayuno a esos muérganos sinvergüenza que se están portando mal. Porque yo no quiero destruir esa ciudad, predícale, háblale en mi nombre para que se conviertan. Y Jonás le dijo a Dios, mira, chavo, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo estoy ocupado. Así como dicen ustedes, yo tengo que atender a mi marido. Yo tengo unos hijos que atender. Tranquila, que cuando cumpla 18 años te dan una patada y se va para el carrizo. Y tanto de vivirte, te quedas solo como la una. Pero le oíste a Dios porque, bueno, tú le pusiste miles de excusas. Jonás tuvo sus excusas. Escuchen bien lo que le voy a decir, ¿no? Pero esto viene propio para la cuarenta. Leñazo de vez en cuando no hace daño, ¿verdad? Y entonces Jonás le huyó a Dios. Le dijo, mira, chavo, búscate otra gente, yo estoy ocupado. Se montó en un barco. ¿Te han leído la historia de Jonás? Se montó en un barco y empezó la desgracia. Empezó una tempestad y ese barco para allá y para acá, y ese agüero, mira, se estaba ahogando. Y llega y dice, chamo, aquí hay alguien como que le cayó una maldición. Aquí hay alguien que está salado, que está empavado. Y llega Jonás y dice, yo creo que soy yo. Pero es que Dios me mandó a hacer algo y yo no quise. Eres tú. Ellos se deshicieron del problema, lo lanzaron para allá. Esa es la historia de Jonás. Se deshicieron de él. Dios, sape gato, afuera. Lo lanzaron para allá. Cuando estaba en el agua, se lo trajo una ballena. Sabroso, almorzó. Se comió unos espaguetis a la jonaza. Se comió su jona. 3 días duró en el vientre de la ballena. Pero así sería de tóxico. Que la ballena lo vomitó 3 días después. En Nínive, donde Dios lo había mandado. Y llegó Jonás y dice, ay, ahora sí entendí ya. Esa es la historia de Jonás, pobrecito, ¿no? A Juan Diego, en México, le pasó igual. La Virgen llegó y le dijo, mira chico, ve a hablar con el obispo. Pues fíjense qué bonita la historia de México, porque la Virgen lo manda a la autoridad de la iglesia. No es que ella, yo soy la madre de Dios, hágame una casa aquí, punto, ¿no? Ve donde el obispo, que él es el que tiene que hacer. Y Juan Diego obediente va, pero no le creyeron. Y dile a esa señora que te apareció que me mande una prueba. Bueno, yo mañana se lo digo. Cuando iban a irse al Tepeyac, se le enferma el tío Juan Bernardino. Y el tío le dijo, chico, búscame un cura, que me estoy muriendo. Si me hubiesen llamado a mí, no dura ni 2 horas. Pero yo tengo zafado. Enfermo que unjo, pasaporte derecho. Si algunos enfermos me pueden llamar con mucho gusto. Yo vengo, le pongo los seguros enfermos. Hasta ahorita nadie se me ha salvado. ¿No? Un señor se me salvó, yo le llamo duro de matar, pero murió el día del último. Pero el pobre duró como 3 años porque le pusieron sacramentos. Ese es un caso típico. ¿Verdad? Porque yo heredé los poderes de un padre que era capellán del Hospital Central de Valencia, que le tenía esa fama, ¿no? El padre el que le pone la mano, tenía miedo. Cuando él me heredó la capellanía, me dijo, no vaya usted a heredar el poder del padre. Yo dije, mira, como que si lo heredé, hoy tengo que no se me salva ninguno. Bueno, a Juan Bernardino le dice a Juan Diego, chico, búscame un padre. Y él empieza a pensar, oye, tengo el compromiso de ir a llevarle el recado a la Virgen del obispo, pero tengo que buscarle porque este se está muriendo. Y él dice, ya sé lo que voy a hacer. En vez de subir por la cumbre del cerro para encontrarme a la Virgen, me voy a ir por la falda. Así me tardo un poquito más, me voy a bordear el cerro. Y Juan Diego se va por el borde del Tepeyac y en una esquina estaba la Virgen parada.
Juan Dieguito, eso es histórico. Eso está en la historia del Nicamopoa. Ay, amada niña de mis ojos, mi niña, mi morenita hermosa, ¿cómo amaneció? Avergonzada. ¿Por qué? Porque le estaba oyendo a la señora. ¿Para dónde vas con tanta prisa, Juan Dieguito? Ay, es que sabes que mi tío Juan Bernardino se enfermó y dispénsame, pero tengo que buscarle uno de los ministros de nuestro Señor para que le pongan los sacramentos. Sabe, ten entendido, hijo mío, el más pequeño de mis hijos. Y le habló también en su lengua. Huizamox, ni canica, ni monanzi. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No estás en el cruce de mi manto. ¿Te hace falta alguna cosa? Y le dijo, tranquilo, que tu tío Juan Bernardino está enfermo. Y sucedió algo milagroso. A la par, mientras Juan Diego hablaba con la Virgen, se le apareció a Juan Bernardino y lo sanó. Esa es la historia de México. Y Coromoto no se quedó atrás. Cuando él se molestó con el carácter que tenía, porque por lo que uno lee, Coromoto tuvo que haber sido bravo. Era cacique, era jefe. Usted sabe que cuando uno manda, uno se le sale a veces. A veces yo soy el párroco más dulce, hasta que me hace molestar. No, yo digo que todo, cuando uno tiene una labor de autoridad, siempre por algún lado se te tiene que salir el carácter para que las cosas funcionen y caminen. Y Coromoto era un hombre de carácter, era un hombre de temple, era un hombre que tenía su autoridad y él se había molestado, estaba molesto. A veces quieren endulzar la historia. No, Coromoto se puso bravo, pero no tanto así, no, estaba bravo. No quiero usar la palabra porque está el Santísimo Sacramento. La que usamos en Venezuela, que todos la conocemos muy bien. Por ejemplo, cuando mi mamá hace me lanzaba ese cholazo y no me pelaba. Yo creo que las mamás venezolanas tienen la especialidad de ser beisbolistas, nata, porque donde ponen el ojo ponen la chola, ¿no? No se dan cuenta. O sea, las mamás que son de Venezuela, no te pelan, ¿no? Yo sé que a ustedes más de uno le habrán dado su cholazo, o lo habrán dado, ¿no? Pero esos cholazos en serio. Entonces fíjense, en el caso de Coromoto, él se molesta y le reclama a la Virgen, tú me hiciste ir para allá y no resultó ser como tú me decías, me engañaste. Él se siente herido ante la señora. Y ella callada intenta acercarse y Coromoto lo que hace es quererle echar mano y le queda la reliquia en la mano. Ay, ya te tengo, ahora te voy a quemar. La mete y la mete en el techo y el muchachito, ¿sabes que unos chavitos se hacen locos pero se da cuenta de todo? Usted tiene que tener cuidado todo lo que hablan delante de los niños. No, es que él no entiende. Miki. Mire, eso es que los niños no entienden. Mire, ustedes van en camino para allá. Y esos muchachitos de ahora fueron, vinieron y dieron 3 vueltas. ¿Ustedes qué creen que ahora con este mundo de la tecnología, que nacen manejando un celular, tú todavía crees en la ingenuidad que ellos no entienden lo que estamos hablando, mi amor? Puedes hablar, mucho cuidado. Este muchachito, el sobrino de Coromoto, él vio todo. Dijo, no, ese no va a quemar a la señora. Y cuando el tío se descuidó, ¿verdad? Vio dónde estaba y buscó a Juan Sánchez. Mi tío quiere quemar a la señora. ¿Pero qué señora? La señora que se apareció. Juan Sánchez al principio no entendía nada. Pero luego, bueno, llévame hasta allá. El niño rescata la reliquia y se la entrega calladito. Él se la lleva a su casa. Y dice que el primer milagro testificado es que él le pone un cabito de vela que dura 13 días. ¿Verdad? Eso es lo primero que sucede milagroso. Era lo único que tenía para iluminar la imagen y él la pone en su relicario personal que existe todavía. El relicario que él tenía
donde guardaba una medalla de devoción. Él saca la medalla, mete la reliquia y la pone en el altar de su casa. Juan Sánchez es el primer custodio de la señora, la salvó y se da el traslado, como les dije, 2 años después de la aparición, el 2 de febrero de 1654. Ese es el relicario de Juan Sánchez, enriquecido con algunas piedras preciosas que se le fueron agregando a lo largo de la historia. La Virgen de Coromoto era muy rica. En los siglos XVII y XVIII está registrado en el libro del hermano Nectario María todas las ofrendas votivas que recibía la Virgen de Coromoto: cadenas, arcillas, yo no sé dónde fue para todo eso en la historia, ¿no? ¿Verdad? Pero la Virgen recibía muchos esvotos, y la catedral de Guanare, cuando Monseñor Mariano Martín, el obispo que recorrió toda Venezuela a mula y que fue registrando todo, dice que la catedral de Guanare era muy rica en la ornamentación y en el cuidado, porque allí se custodiaba la santa reliquia de Nuestra Señora Coromoto. Ya en los años 1700 deja un testimonio Monseñor Mariano Martín de la gran devoción coromotana que había en Guanare. En esos años donde llegaba esta peregrinación de varios estados, pero por supuesto que no es como ahora ustedes van de peregrino. Ahora nosotros vamos en un pullman con aire acondicionado y ay, pero el sitio donde nos vamos a quedar cómodos, hay zancudo. Mira, en Guanare siempre hay zancudo, todo el año, ¿verdad? Y siempre hace calor y todo eso. Pero en esos años las peregrinaciones eran a pie. Yo me acuerdo, leía cuando estaba leyendo la vida de Monseñor Montes de Oca, el famoso obispo que ahora quieren beatificar. Él va en una peregrinación a Guanare y tardaron días en llegar. Iban en unas carretas, unas cosas muy precarias, ¿no? Y se echaban varios días, que los iban celebrando misa, ¿verdad? Donde iban parando hasta que llegaban a Guanare. No es lo mismo de ahora. Había una gran devoción coromotana en el siglo XVI, XVII y XVIII. Después de 300 años, el estado de la reliquia era terrible, mucho deterioro, la imagen ya casi no se veía. Ahí hay una fotografía de la imagen original, como estaba, ya casi borrosa, que ya no se contemplaba ya la imagen de la misma. Entonces, el obispo del momento, Monseñor Sotero Valero, presenta a la conferencia episcopal el estado de la reliquia. La conferencia episcopal aprueba la restauración y los estudios a la reliquia y se procede a lo mismo en el año 2009. Se instala un laboratorio en la casa de la Bella Señora, ¿verdad? Que está muy cerca del santuario, porque no se podía llevar muy lejos. Se tenía que llevar a un sitio adecuado y acondicionado para eso, con los equipos y los microscopios y todo lo que era necesario para restaurar la reliquia. Y las conclusiones, que son las que da la conferencia episcopal en un documento que fue firmado por el obispo de Guanare y avalado por los obispos, es que la santa reliquia mide 2,5 centímetros de alto por 2 centímetros exactos de ancho, es decir, el tamaño de una huella dactilar. Si usted se ve su huella, ese es el tamaño de la reliquia de la Virgen de Coromoto. El nuevo soporte que se le colocó para darle mejor estabilidad mide 3,2 centímetros de alto por 2,7 de ancho. El soporte donde reposa la imagen con el niño está elaborado en base de fibra de algodón y existe un entramado de aparentes cañas que se descubrió después de la restauración de la reliquia. Hay datos milagrosos que sucedieron en la restauración. Por ejemplo, Pablo y Nancy, que estaban como parte del equipo, decían que era imposible abrir el relicario, porque le habían durante el tiempo echado pegamento, o la misma situación de los líquidos con los que se limpiaba, fueron permeando todo eso y era imposible abrirlo.
O sea, le daban y le daban. Y mira, corríamos el riesgo, me decía Pablo una vez, de romper la reliquia. Entonces decíamos, bueno, llamamos al obispo, mismo Señor, eso no se hace con nada. Y es un testimonio que ellos cuentan y que avalan todo el equipo, que cuando llegó el obispo, se puso la reliquia en la mano y ella sonó clac y se abrió. Se abrió la puertita sin siquiera forzarla. Esa es la autoridad de la iglesia. La Virgen no se dejó abrir por cualquiera, tenía que ser el obispo. Eso es lo que yo leo, como en el caso de México. No era cualquiera que le tenía que llegar el mensaje, era el obispo, era la autoridad, la cabeza de la iglesia. Este entramado de cañas todavía falta investigarlo más profundamente, porque podría asemejar la entrada del bohío de Coromoto o podría significar también un trono indígena. Lo que sí está claro que es netamente indígena es el penacho que lleva la Santísima Virgen. Y una lectura que yo le doy a ese penacho es que tiene 3 flores de lis prácticamente iguales, que para mí simbolizan la Santísima Trinidad. María está coronada por la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siendo 3 personas son iguales en dignidad y grandeza. El niño, por supuesto, por el tema de los daños que tuvo, se le borró el rostro, ¿verdad? A medida que se ha ido pasando el tiempo, se ha ido aclarando algunas partes. Y lo que pareciera que queda aquí como figura es un cordero. Venezuela es la República del Santísimo Sacramento. Y el cordero es el símbolo eucarístico. Y aunque no se ve el niño, sobre el regazo de la Virgen se dibuja una especie de cordero, ¿verdad? Y volvemos al tema de Belén, donde nació Jesús, la ciudad del pan, el que dijo que era el pan vivo bajado del cielo, el cordero de Dios que dice Juan el Bautista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quisiera decirle que el rostro de la Virgen es sumamente hermoso, muy bien definido y delicado. Se observa de manera muy especial una delicada línea en la parte derecha, es casi imperceptible, pero marca un rostro bondadoso y sereno. Ese es el rostro de la corona. Los ojos de la Virgen miden menos de 1 milímetro, aproximadamente 2 micras. Sin embargo, habría que medirla con otros instrumentos porque esta investigación no está concluida del todo. Se puede seguir investigando si se traen los microscopios avanzados, ¿verdad?, que se necesitan y, por supuesto, se logra el permiso. Esta imagen de acá, o sea, la que está hacia la izquierda, hacia la derecha, viéndolo desde ustedes, es la reliquia tal cual como está. Y esto es un posible boceto de cómo sería la imagen completa, ¿verdad?, si se le añaden los pedacitos que faltan por los daños de la historia. Pero así se imagina que podría ser el rostro del niño que está lamentablemente perdido por la ausencia de ese pedazo que está. Para mí, una de las cosas más curiosas de todo esto y el mensaje principal está aquí, en el ojo izquierdo de la señora. Cuando ellos pusieron el microscopio sobre el ojo, se llevaron una gran sorpresa, porque un ojo de 1 milímetro revelaba que había todas las características de un ojo humano: iris, córnea, retina, etc. Todo cristalino, todo lo que conlleva a la construcción de un ojo humano. Incluso Nancy dice: cuando yo metí el ojo allí en el microscopio, yo sentía que alguien me estaba viendo viva. Y ella incluso pegó un grito. Y todos los que estaban en la sala pues se sorprendieron. Y metían el ojo y tenían la misma sensación, un ojo vivo que te está observando. Como que si hubiésemos puesto el microscopio a un ojo de cualquiera de nosotros. Pero lo que más me sorprende es que la imagen de Guadalupe es mucho más grande que la imagen de Coromoto, porque tiene el mismo fenómeno en los ojos. La Virgen de Guadalupe refleja unas imágenes. En el ojo de la Coromoto, hasta ahora lo que se ha podido determinar es esta imagen,
de un hombre que parece tener rasgos indígenas con el puño cerrado. Es decir, que la Virgen registró en su ojo el momento en que el Coromoto agarra la reliquia. No me sorprende tanto esto, porque Dios puede hacer eso y más. Lo que me sorprende es que el ojo de la Virgen mira, está vivo, y que eso se descubrió ahorita, en el momento más crítico de la historia de Venezuela. Pero cuando se hicieron esas investigaciones, estábamos en pleno apogeo de la situación difícil del país. Y para mí ese es el mensaje actual. La Virgen nos está mirando. Y el hecho de que la Virgen María de Coromoto nos está mirando, eso conlleva un mensaje. Que nosotros también debemos mirarla a ella, porque mirándola a ella, ella nos presenta a Cristo para que la adoremos como a los pastores. Por eso yo les decía que la historia de la salvación se repite, porque así como en Belén, cuando los pastores llegan, yo les decía que se encontraron a la Virgen de Coromoto, a la Virgen sentada con su niño en brazos que les presenta para que le adoren. ¿Quiénes eran los últimos de la sociedad de Venezuela? Los indígenas. ¿A quiénes se les revela el misterio? A ellos. ¿Y qué se consigue? Una mujer con su niño en su regazo que se nos presenta para que le adore. Incluso la Virgen no viene a predicarse ella viene a anunciarnos que el bautismo y la enseñanza del bautismo nos llevará al cielo. Por eso les decía que está en consonancia con lo que dice el hombre. ¿Ustedes están cansados ya? Bueno, ya estoy terminando. Yo no paso de una hora, tranquilo. El nombre de Coromot, María lo suele decir con mucha frecuencia y eso me gusta. María siempre da catequesis de esto. La que detiene la tormenta. Ese nombre indígena que detiene la tormenta nos viene muy bien a nosotros en este tiempo. ¿Cuántas tormentas hay? Dios mío. Miren, ser sacerdote ahorita en este siglo es mucho más difícil que haber sido sacerdote hace 100, 200 años. Porque las tormentas y los problemas que nos toca enfrentar ahorita a los sacerdotes con toda la realidad que vive el mundo es mucho más complejo. Tormenta tras tormenta nos tocan en la parroquia. Y por eso yo decía, incluso hay que orar para que Dios nos mande más sacerdotes, porque no somos suficientes. No somos suficientes y hay que cuidar, amar y rezar por los sacerdotes todos los días, defenderlos, porque somos muy pocos. Venezuela ahorita está en un momento donde hay mucha actividad pastoral, mucha necesidad pastoral, pero pocos sacerdotes. Y si no cuidamos los que tenemos ahorita, los defendemos y los protegemos y rezamos por ellos, nos vamos a quedar viendo para los lados. La realidad de la diócesis de Petare es que si uno de nosotros se muere o se enferma, queda una parroquia sin sacerdote. A veces en mi paso por Venezuela, una vez llegué a un pueblo por allá, Metilla, donde me invitaron a celebrar unas fiestas patronales. Pero bueno, ustedes como uno sale en TV Familia, como el obispo no iba, bueno, por lo menos que vaya el padre que sale en la televisión, ¿no? Y claro, yo fui así como tipo el plato de segunda mesa, pero no importa, ¿no? Fui a visitar aquel pueblo, horas de aquí, ¿no? Y recuerdo que una gente de una parroquia, me dijeron: padre, usted que está en Caracas, usted que puede hablar con el cardenal, no habrá un padre que nos pueda mandar, no importa que esté viejito, no importa que no se le entienda. De esos padres que están por ahí, que ya están mascando el agua, nosotros los cuidamos, nosotros le damos comida, nosotros le damos su medicina, pero queremos un sacerdote. No tenemos quien nos bautice a los niños. A mí eso me dio mucho dolor. De la salvación, pero ¿cómo va a haber salvación si no hay sacerdote? Es una realidad que a mí me preocupa, siempre me ha preocupado la realidad vocacional. En Venezuela ha de esforzarse en preparar auténticos apóstoles en todos los campos, lo cual exige tanto una intensa pastoral vocacional como una verdadera promoción del laicado. El trabajo que está haciendo María como laica, que están haciendo ustedes como laicos, ahí es donde está el plan.
evangelizar y llevar el anuncio del Evangelio en todas las realidades. De forma que, asumiendo el propio compromiso bautismal, seamos verdaderos fermentos de esta sociedad. Ustedes como venezolanos, esta charla la di fuera de Venezuela, a una comunidad venezolana en España. Yo les decía, ustedes como venezolanos que están fuera, representan una esperanza de la iglesia, porque son el signo de una iglesia en salida. Porque con toda esta situación que parecía tan mala en Venezuela, con la migración salimos a evangelizar a otros países, imagínense. Y hay curas de Argentina que me han dicho, che, ¿pero qué tienen ustedes los venezolanos? Le digo uno, nosotros, sabor, pues somos latinos, ¿verdad? Y me dijo, che, es que me han transformado toda la parroquia, mi parroquia estaba muerta, llegaron un poco de venezolanos, empezaron a cantar, y sus aguinaldos, y la Virgen de Coromoto, y ahora es una parroquia viva. Y ese milagro ha sucedido en muchos lugares. Entonces yo les decía que es un signo de esperanza. María está de pie, nos presenta a su Hijo y quiere entrar en nuestros hogares, como entró en el hogar de Coromoto. María, cuando entró de pie con su Hijo. Y ella viene de pie a acompañar nuestra evangelización, nuestro esfuerzo. No le hagamos caso al maligno que quiere sembrar desesperanza. No, en Venezuela ya no hay nada que hacer, ya esto se lo llevó quien lo trajo, ya aquí no hay esperanza, ya esto no va a cambiar. No, sí puede cambiar. Con nuestra evangelización, con nuestro apostolado, con María de Coromoto en medio, Venezuela tiene esperanza. Y puede cambiar y va a cambiar, porque nosotros estamos trabajando para eso. Y lo último que quiero decirles es el valor de la familia. La Virgen se le presentó a una familia. Esto es un caso único de las apariciones marianas. Ella viene a decirnos a la familia venezolana que volvamos a dejar entrar a María con Jesús en nuestros hogares y en nuestras vidas. Ustedes que están en medio de la familia, ustedes que están en medio de la calle, de la realidad, les toca también presentar este mensaje. Hacer llegar a esa mujer que trae a su niño en brazos para que le conozcamos y le adoremos. Y por último, quiero decirles que Venezuela cuenta con nosotros y que la Virgen de Coromoto cuenta con nosotros, y si les ha llamado esta misión como mensajeros, como evangelizadores, desde su mensaje, ella les dará la fuerza necesaria para que este mensaje siga extendiéndose como se está extendiendo y sea signo de salvación y de renovación espiritual en Venezuela y en el mundo entero. Muchas gracias.